Bueno, como sabrán, en unos minutos, a las 10, se van a presentar por el Ministerio los datos de paro, de afiliación y de contratación a la seguridad social correspondientes del año 2020. Bueno, vamos a tratar de ver, efectivamente, los datos, como era de prever, no han sido buenos. Vamos a tratar de ir viendo un poco a poco lo que son las diversas cifras. En primer lugar, vemos ahí un poco lo que son las cifras de afiliación a la seguridad social. Estamos en unas cifras actualmente ya de 18.458.667 personas trabajadoras. Tenemos que pensar que venimos de los de 19 millones, poco más de 19 millones de personas, con lo cual sería un menos 4% de afiliación. Todos los sectores, evidentemente, han reducido afiliación. El que más, multiplicando casi por 3 al resto del sector de la construcción, seguido de servicios, industria, incluso agricultura y pesca, aunque ha sido el sector que se ha comportado mejor. En el mapa de comunidades autónomas me he permitido recoger solamente lo que son las comunidades que han tenido un comportamiento un poquito mejor, y por eso las pongo en color verde, que han sido las comunidades de Aragón, Extremadura, Baleares y Andalucía. El resto de todas las comunidades, evidentemente, han perdido en afiliación a la seguridad social. Ahí tienen, lógicamente, el gráfico, ¿no?, de lo que es la comparativa interanual, es decir, abril del 2020 frente a abril del año 2019. Lógicamente, la caída ha sido enorme, y ahí tienen, digamos, la variación con respecto al mes anterior, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que son los afiliados del mes anterior, que pueden ver perfectamente que estamos hablando de en torno a 549.000 trabajadores menos con respecto al mes anterior, ¿de acuerdo? Si comparamos con respecto al año anterior, pues son más de 770.000 personas trabajadoras menos afiliadas. Si nos vamos a las cifras de desempleo, lógicamente estamos hablando de cifras también muy importantes: 3.831.203 personas, lo cual supone un incremento del 21,1%. Pensemos que en materia de desempleo veníamos de una cifra de 3.548.000. Aquí estamos hablando, lógicamente, una variación mensual de 282.000 personas trabajadoras, y con carácter interanual de 667.637 personas más en situación de desempleo. Solamente personas inscritas en situación legal de desempleo declaradas por el Ministerio. Todos conocemos el resto de colectivos que tienen que ver con personas con contratos suspendidos vinculados a ERTE o ceses de actividad de trabajadores autónomos. Estas son las cifras que se han publicado hoy. Por sectores, pues ocurre exactamente igual. Lógicamente, todos los sectores crecen de la misma manera. Sector construcción, el peor de todos, seguido de servicio, industria, agricultura y pesca. Y si vemos un poco, entre comillas, las comunidades que crecen más en desempleo son las comunidades de Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Andalucía y Canarias. Y solamente las comunidades de Castilla y León, Asturias, Extremadura y Murcia tienen, digamos, menores incrementos de desempleo, pero evidentemente todas las comunidades autónomas han crecido en sus niveles de desempleo. Hay bien, de hecho, la comparativa con respecto al mes anterior, como les anticipaba, una evolución de más 282.891 personas con respecto al mes de marzo del presente año 2020. Si hablamos de cifras de contratación, pues lógicamente nos movemos en cifras pues también pobres, ¿no? Es decir, estamos hablando de que venimos de un mes de marzo con 1.256.510 contratos y 1.765.000 el mes de abril de hace un año exactamente. Vemos prácticamente que hemos perdido, pues respecto al año anterior, más de 1.000.000 de contratos, y con respecto al mes de marzo, pues hemos perdido, pues prácticamente nos hemos quedado en la mitad, un menos o más de la mitad, menos 61,8%, 673.149 contratos de trabajo. Los contratos indefinidos decrecen menos que los temporales, con carácter interanual y con carácter también comparativamente con el mes anterior. Todos los sectores decrecen desde el punto de vista de la contratación, y ahí indico las comunidades autónomas, igual que les explicaba antes. Todo el país estaría en situación de color, digamos, rojo, con decrecimientos en contratación, pero son las comunidades de Cataluña, Valencia, Baleares, Madrid, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia las que tienen un peor comportamiento. Si hablamos de cifras por colectivos, desde el punto de vista del desempleo y de la contratación, pues ahí ven que
como ocurre habitualmente, y esto es una mala noticia, nuevamente el colectivo femenino sufre más el desempleo que el colectivo masculino. Un incremento de prácticamente un 30%, un 29,31% frente a un 15,39% de colectivo masculino. Y por edades, pues pasa exactamente igual. Por debajo de los 25 años sufren también más, un incremento de un 26,75% frente al 20,62% de las personas que están por encima de los 25 años. Si hablamos de contratación, pues ocurre exactamente igual. Menos 69,3% mujeres, menos 63,5% varones y son el colectivo, aquí sí, el colectivo entre 25 y 44, el que tiene un menor decremento, un menor, digamos, descenso, menos 66. En segundo lugar, las personas de menos de 25 años, menos 63. Y en último lugar, las personas de más de 45 años, menos 62%. Bueno, estos digamos que han sido las cifras. Si hablamos ahora mismo, lógicamente nos encontramos en eso que se llama, o la previsión, todas la conocerán, de eso que se llama una especie de recuperación. Lo deseable sería una recuperación en V asimétrica. Asimétrica básicamente porque es más parecido a una U que a una V, ¿de acuerdo? Es decir, mayor pendiente de caída, menor pendiente, digamos, de recuperación, desgraciadamente. Todos conocen un poco las cifras en previsión para lo largo del año, dependiendo de los escenarios más pesimistas para el año 2020, que se mueven entre el menos 8% y los más optimistas y los más pesimistas, que se mueven prácticamente en un entorno de un menos 15% para el año 2021, los más optimistas, entre un menos 5, más un incremento del 5,4 y el gobierno que habla también de un más 6,8. Y cuando hablamos de paro, pues nos estamos moviendo en el año 2020 en escenario que nos tenemos que mover prácticamente en el entorno del 20%. El gobierno ha indicado un 19%, pero yo creo que va a estar siempre en el entorno del 19-20% en cuanto a la cifra. ¿Qué esperamos para el mes de mayo? Bueno, básicamente nuestras previsiones para el mes de mayo van a ser, lógicamente, que vamos a tener un mes probablemente, una vez que se vaya recuperando la actividad, pues un poquito mejor. No obstante, la recuperación va a ser lenta. Estamos hablando de cifras desde el punto de vista de afiliación en el entorno de los 18.213.000 personas, que supone evidentemente un menos 6,3 con respecto al año anterior, pero es una caída mucho menor de la que hemos tenido el mes de abril, con lo cual, dentro de las malas noticias, pues parece que mayo puede tener un menor comportamiento. Y desde el punto de vista de los parados sí que parece que podamos tener unas cifras peores. Básicamente el efecto que pueda tener, digamos, el parón en la actividad, el que no todos los puestos de trabajo a lo mejor se puedan recuperar, nuestra valoración puede moverse en un entorno interanual de prácticamente las casi 943.000 personas más paradas más, con lo cual sería un más 30,6 y alcanzaremos un volumen de 4.023.200 personas trabajadoras. Bueno, estas serían, digamos, lo que son las previsiones. A partir de ahí, bueno, lógicamente nos encontramos en un entorno. Ya he tratado de explicar cuáles son nuestras previsiones, cuáles son las cifras, tanto con carácter anual como en el corto plazo. Conocimos el otro día las cifras económicas del primer trimestre, hace unos días también conocimos la EPA, yo creo que hasta principios, lógicamente, hasta finales de julio, o mejor, incluso principios de julio, cuando conozcamos los datos de final de junio, finales de julio, cuando conozcamos la EPA del Q2, del segundo trimestre, conoceremos, digamos, el impacto directo, pero como decía, estas han sido un poco las cifras de mayo y con carácter anual. ¿Cuáles son los mensajes importantes en estos momentos? Bueno, básicamente que todos los focos tienen que ir, evidentemente, tanto en controlar tanto la presente pandemia como la posible recaída a futuro y, en segundo lugar, lógicamente, maximizar o tratar de ayudar el que esto tenga el menor impacto desde el punto de vista económico. Además, es muy importante el mantenimiento y la recuperación cuanto antes de lo que es la economía productiva. Lógicamente, es necesario que al final, en definitiva, de la comunidad, de la capacidad productiva, depende el empleo y depende también el consumo y las aportaciones, depende la inversión. Es decir, al final hay un círculo virtuoso que de esta economía depende. Sobre todo estamos hablando de empleadores, empresas privadas, autónomos, que son los que con mayor grado, evidentemente, se resienten en este tipo de situaciones frente a lo que es el empleo público. Y, como decía, más allá del control de la pandemia, que es el primer objetivo, el segundo, para minimizar el impacto económico, sería trabajar en esta línea de tratar de mantener el tejido productivo para favorecer, como decía, el empleo, la inversión y, a partir de ahí, el consumo, que es lo que va a permitir mantener, lógicamente, el estado social. A partir de ahí, importante impulsar
políticas activas de empleo, mecanismos que flexibilicen el mercado laboral, apostar, lógicamente, por la implicación y por el papel importante y el liderazgo tanto del diálogo social como de una negociación colectiva que también apueste por estos mecanismos de flexibilización. Evidentemente, ayudas, tratar de minimizar en estos momentos tanto impuestos como cargas sociales a los empleadores, a empresas, a autónomos, para tratar de fomentar, como decía, el mayor número de empleo, de creación de empleo, y apostar también por la formación y por la recualificación. En estos momentos, más que nunca, miles, millones de personas trabajadoras van a tener que recualificarse, diríamos casi que reinventarse, porque algunos de los sectores de actividad, desgraciadamente, no van a estar al 100%, no ahora, ni siquiera en 2020, sino que hay que esperar al año 2021, donde todavía probablemente nos movamos en cifras de desempleo en el entorno del 17% y tenemos que esperar probablemente un año más o un año y medio más para volver a cifras más o menos parecidas a las que teníamos a principios de este año, ¿no? De ese 14% de desempleo. Y como decía, formación, recualificación, sobre todo a los colectivos más desfavorecidos, a las personas desempleadas, a los jóvenes, a las mujeres, a los mayores de 55, a las personas con capacidades distintas, a parados de larga duración, ¿no? Por eso es muy importante apostar en este momento, como decía, por el tejido productivo y por la actividad económica y por la apuesta por el empleo. Yo, por mi parte, nada más. Dentro de unos minutos podrán descargarse en la página de la ADECO Institute un informe mucho más completo sobre todo este contenido que acabo de avanzarles. También tienen ahí un hipervínculo para poder ver el vídeo de esta presentación y poco más. Agradecerles su conexión, emplazarles para futuras convocatorias para presentar tanto el informe mensuales de paro como los trimestrales de EPA, como otro tipo de webinars y eventos en los cuales podemos mantenerle puntualmente informado en todo lo que tenga que ver con el empleo y el mundo de los recursos humanos y, como decía, desearles un feliz día. Que tengan muy buen día.